La vida, cuando se contempla desde la serenidad de los años, tiene una manera curiosa de revelarnos sus secretos. Nos damos cuenta de que aquello que parecía simple, una palabra al aire, un gesto cotidiano, una confesión en medio de una sobremesa, estaba cargado de un peso invisible, tejido de emociones, recuerdos y aprendizajes. Quienes hemos pasado ya el umbral de los 60 lo sabemos bien. Sabemos que detrás de cada historia que escuchamos, sobre todo cuando se trata de la relación entre padres e hijos, se esconden sentimientos que habían quedado dormidos en el corazón, esperando el instante de despertar. Eso mismo ocurrió cuando Joseba, uno de los hijos del entrañable cocinero vasco Carlos Arguiñano, decidió compartir con toda España unas palabras que fueron mucho más que un testimonio. No era solo el relato íntimo de un hijo hablando de su padre. Era, en realidad, un espejo en el que millones de personas pudimos reconocernos. Un recordatorio de lo que significa crecer bajo la sombra luminosa de alguien que no solo nos alimentó con sus recetas, sino también con su simpatía, su manera de estar en el mundo y esa alegría que parecía inquebrantable. Muchos recordamos la primera vez que vimos a Carlos en televisión. Eran tiempos en los que la cocina aún no era espectáculo, y sin embargo, allí estaba él, con su tono campechano, haciendo que lo imposible pareciera sencillo, como si nos estuviera hablando desde nuestra propia cocina. Lo escuchábamos y teníamos la sensación de que aquel hombre nos conocía, de que sabía cómo aliviar la soledad de una casa con su risa, cómo convertir una receta en un cuento y cómo hacer de un plato humilde una celebración de la vida. Esa cercanía fue la que lo convirtió en algo más que un cocinero. Se transformó en un miembro más de nuestra familia. Algunos lo veían como un amigo que aparecía cada mediodía en la pantalla. Otros, como un padre que aconsejaba entre risas. Y todos, de una u otra forma, lo llevábamos en la memoria como un símbolo de la España que aprendió a disfrutar del sabor y del humor al mismo tiempo. Por eso, escuchar a Joseba hablar de su padre con tanta sinceridad fue como abrir una ventana hacia una intimidad que rara vez se comparte. Nos permitió ver al hombre detrás de la sonrisa televisiva. Un hombre profundamente humano, con virtudes y defectos, con dudas y certezas, pero sobre todo con una entrega absoluta a su familia. Joseba confesó que no siempre fue fácil ser hijo de alguien tan conocido. Crecer con un apellido que todos reconocen puede convertirse en una carga. En la calle, en el colegio, incluso en las reuniones familiares, siempre había alguien dispuesto a compararlos, a poner sobre los hombros de un niño el peso de una fama que nunca buscó. Porque todos conocemos a Carlos por sus chistes, por su alegría, por esa manera de cortar una cebolla como si fuera parte de un espectáculo,
pero muy pocos saben lo que significa tenerlo como padre. Y sin embargo, para Joseba, detrás de esa figura pública había un hombre de carne y hueso que les enseñó la importancia de la disciplina, de la honestidad, del trabajo bien hecho y de no olvidar nunca los valores sencillos. Valores que, quienes ya peinamos canas, sabemos que son los que realmente sostienen la vida. Muchos de nosotros tuvimos padres que no conocieron la universidad ni los grandes títulos, pero que nos enseñaron con el ejemplo que la dignidad se construye con esfuerzo, con sacrificio y con respeto hacia los demás. Lo más impactante de las palabras de Joseba fue que nunca habló de su padre como de un personaje de televisión. Lo describió como un hombre que estaba presente, que sabía reír pero también corregir, que celebraba los pequeños triunfos de sus hijos con la misma intensidad que el público celebraba sus recetas. En su casa, a pesar de la fama, nunca faltó la normalidad. Se comía en familia, se compartían risas y también silencios. Se hablaba de lo bueno y de lo malo, porque la vida no siempre es fiesta, y en ese equilibrio se encontraba la verdadera grandeza de aquel hogar. Esa imagen de normalidad fue lo que más conmovió a España. Porque al llegar a cierta edad comprendemos que lo importante no son los premios ni los aplausos, sino las personas que se sientan con nosotros alrededor de la mesa. Joseba también habló de los momentos difíciles. Reconoció que hubo renuncias, que ser hijo de un hombre famoso significaba ceder parte de su privacidad y aprender a vivir bajo expectativas ajenas. Pero con el paso del tiempo comprendió que todo lo que había vivido junto a su padre era, en realidad, un regalo. Un aprendizaje que lo marcaría para siempre. Recordó, por ejemplo, que en la casa de los Arguiñano nunca hubo lujos excesivos. A pesar de la fama y el éxito, Carlos siempre insistía en que la verdadera riqueza estaba en compartir la mesa, en disfrutar de una comida casera, en saborear una receta heredada de las abuelas. Y esa idea, tan sencilla y tan profunda, nos llevó a muchos de nosotros a recordar nuestra propia infancia. Las ollas de guiso que alimentaban no solo el cuerpo, sino también el alma. Las cocinas humildes en las que nuestras madres o abuelas, con paciencia infinita, convertían unos pocos ingredientes en un banquete. Joseba rememoró las tardes de su niñez en las que se sentaba en la cocina a observar a su padre. Veía cómo cortaba verduras, cómo añadía una pizca de sal mientras contaba un chiste, cómo cocinaba no por obligación, sino como un acto de amor. Y en esas escenas familiares estaba ya el germen de lo que después veríamos en televisión, esa capacidad de transformar lo cotidiano en algo extraordinario. Pero lo que más impresionaba a Joseba era ver cómo, tras largas jornadas de grabación,
Su padre volvía a casa cansado y aún así encontraba tiempo para preguntarles por la escuela, por sus preocupaciones, por sus sueños. La fama nunca le arrebató su lugar como padre. Esa cercanía fue, sin duda, la mayor herencia que les dejó. Al escuchar estas confesiones, muchos españoles no pudieron evitar emocionarse. Porque aunque no todos somos hijos de personajes famosos, todos hemos tenido padres que nos marcaron con sus virtudes y sus errores. Todos recordamos aquella mezcla de respeto, admiración e incluso temor que sentíamos de niños hacia ellos, y cómo, con los años, ese sentimiento se fue transformando en cariño profundo y gratitud. Cuando uno pasa de los 60, esas historias adquieren un peso distinto. Ya no las escuchamos como simples anécdotas, sino como recordatorios de lo frágil y a la vez lo fuerte que es el lazo entre padres e hijos. Las palabras de Joseba nos invitaron a pensar en nuestra propia vida. En lo que hemos transmitido a nuestros hijos y nietos. En los recuerdos que dejamos como herencia más allá de lo material. Porque al final, lo que verdaderamente permanece no son los programas de televisión ni los libros publicados, sino las historias compartidas en la intimidad del hogar. Lo más hermoso de aquella confesión fue que Joseba no pintó a su padre como un héroe inalcanzable, sino como un ser humano lleno de matices. Contó que, pese a la alegría que mostraba al público, Carlos también tuvo momentos de cansancio, de dudas y de dificultad. Y dejó claro que la sonrisa de su padre no era una máscara, sino una elección consciente, la de buscar siempre el lado positivo de la vida, incluso en los momentos más oscuros. Esa enseñanza, más que cualquier receta, fue la que marcó a su hijo para siempre. La capacidad de afrontar la adversidad con buen humor y con esperanza. Para quienes ya vivimos la madurez de los años, escuchar estas palabras fue un recordatorio poderoso. Nos recordó que lo más valioso que podemos transmitir no son bienes materiales, sino valores que perduren. ¿Qué importa tener una casa llena de objetos si no hay risas alrededor de la mesa? ¿Qué sentido tiene acumular fotografías si no hay memorias vividas en común? La historia de Joseba y Carlos nos recordó que la familia es el pilar que sostiene nuestra vida cuando todo lo demás se tambalea. Y por eso España entera se conmovió con su confesión. Porque en el fondo todos reconocimos algo propio en esas palabras. Reconocimos a nuestros padres, que quizá no fueron famosos ni salieron en televisión, pero que madrugaban cada día para sacarnos adelante. Reconocimos las sobremesas largas, los olores de la cocina que aún hoy nos devuelven a la infancia, los gestos sencillos que quedaron grabados en nuestra memoria.
Y reconocimos también que, con la edad, aprendemos a valorar esas cosas con una hondura que antes no teníamos. La enseñanza final fue clara. Lo que queda de nosotros no son las grandes hazañas, sino los pequeños actos de amor que dimos y recibimos. Y así, conmovidos, muchos cerramos aquel día el periódico o apagamos la televisión con una sonrisa húmeda, pensando en nuestros propios padres, en lo que nos dejaron, en lo que aún vivimos a través de ellos. Porque aunque ya no estén físicamente presentes, siguen en nosotros, latiendo en cada recuerdo, en cada gesto, en cada comida compartida. Y quizá, al recordarlo, lo único que podemos decir, desde lo más hondo del corazón, es gracias. Amén.